Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, vamos a continuar con los ejercicios, ¿ya? Ya, entonces, hagamos este problema. Si lo he hecho, me dicen, por favor, para no repetir. Sabiendo que el peso específico de los sólidos es de 2.68 gramos por centímetro cúbico, el peso unitario húmedo es de 1.73 gramos por centímetro cúbico, y el peso seco es de 361.85 gramos, cuyo volumen de la masa es de 260.90 centímetros cúbicos. Se pide calcular relación de vacíos, porosidad, grado de saturación. ¿Qué cantidad de agua debe evaporar un metro cúbico de suelo natural para que se encuentre completamente seco? ¿Qué cantidad de agua será necesario que absorba un metro cúbico de suelo para saturarse? ¿Cuál será su peso unitario saturado? No he hecho ese problema, ¿no? Este no, ingeniero. No. Ya, entonces para solucionar este problema, lo primero que hacemos, adoptamos el gamma del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Como aquí nos está diciendo, el peso específico de los sólidos es 2.68, como gamma es igual al 1, entonces G es igual a 2.68. Pues ya tenemos otro dato. ¿No es cierto? Que G es igual a gamma S sobre gamma del agua. Entonces ahí sale que tenemos como dato es 2.68 gramos por centímetro cúbico. Pero como gamma del agua es 1, entonces nos da igual G S a 2.68. Ya tenemos un dato. Muy bien, de ahí partimos. Entonces tenemos datos aquí para calcular gamma D, que es el peso seco sobre el volumen aparente. El peso seco es 365.85 gramos, dividido entre el volumen de la masa, que es 260.90. Eso nos da 1.402 gramos por centímetro cúbico. Ahora, si quieren expresar en kilos por metro cúbico, sería 1.402 kilos por metro cúbico. Bien, entonces ya tenemos el gamma D. Ahora, como conociendo esto, entonces aplicamos esta misma fórmula, fíjense, y vamos a calcular el gamma suelo. Entonces, la fórmula es esta para calcular, ya sea esta de la densidad seca, esta o en su defecto esta. Entonces, el gamma de la masa del suelo sobre 1 más la humedad. Pues de aquí estamos despejando gamma suelo. Bien, entonces nos va a quedar gamma su m igual va a ser gamma d por 1 más la humedad. Bien. Pero aquí no tenemos, aquí tenemos el peso seco, pero no tenemos peso húmedo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a calcular la humedad también es igual, ¿no es cierto? Por esta fórmula también es igual gamma su m sobre gamma d sobre 1 más la humedad. Entonces, de esta fórmula calculamos humedad. Entonces va a ser 1.730 menos 1.402 que hemos calculado acá, entre 1.402. Eso nos da 0.2339. Ya tenemos humedad. Bien. Entonces ahora, aquí tenemos, fíjense, ahora aquí tenemos datos peso seco. Pero conociendo el peso seco y conociendo humedad, podemos calcular el peso húmedo, el peso de la masa del suelo. Entonces, de esta fórmula, humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco, despejamos, calculamos el peso húmedo. Bien, entonces, lógicamente, factorizando aquí, va a dar peso seco es igual a 1 más la humedad. Peso seco ya tenemos calculado. 1 más la humedad también ya lo calculamos. Y nos va a dar 451.422 gramos. Eso va a ser el peso húmedo. Bien, ya conocemos peso seco, peso húmedo, calculamos peso del agua. El peso del agua es el peso húmedo con el peso seco. 51.422 menos 365.85. Eso nos da 85.57. Muy bien, como gamma del agua es 1,
Eso implica de que el peso del agua es igual al volumen del agua. El volumen del agua nos va a dar igual 85.57 centímetros cúbicos. Bien. Luego, tenemos todos los datos ya para calcular el volumen de los sólidos. Tenemos peso seco, gama del agua, también tenemos peso S. Por eso calculamos el volumen de los sólidos. Nos va a dar 136.51. Muy bien, entonces con esos datos calculamos todo lo que nos piden aquí. Aquí, bueno, ahora el volumen de vacíos es igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos. Entonces el volumen de la masa era 260.90 menos 136.51. Nos queda aquí volumen de vacíos 124.39 centímetros cúbicos. Y con eso calculamos relación de vacíos. Volumen de vacío es igual a 124.39 entre el volumen de los sólidos, que es igual a 136.51. Entonces nos da 0.912. Esa es la relación de vacíos. Y la porosidad es E sobre 1 más E. Ya. Ahora, con todos los datos que tienen, a ver, calcúlenme la porosidad por otra fórmula. Y también la relación de vacíos por otra fórmula. Hagan manejo de su formulario. Calculen la relación de vacíos por otra forma, no por esta. Pueden calcular como gamma su S sobre gamma D menos 1. Fíjense su formulario. ¿Leyeron la fórmula? ¿Calcularon? Ingeniero, como gamma sub S, ahí en los datos que tiene, ¿cuál tomamos? ¿El que dice 2.68 o 1.66? Claro, pues primero gamma su S ya lo tienen, ¿no es cierto? Como dato. Gamma D calculen loco. También hemos calculado, pero que gamma D. Sí, pero en gamma sub S hay dos datos. No, pues aquí, y fíjese, cuando decimos, ¿no es cierto?, que aquí está diciendo, sabiendo que el peso específico de los sólidos es 2.68 gramos por centímetro cúbico, es este valor, ¿verdad? Ahora, como gamma del agua, que su S es igual a gamma su S sobre gamma del agua. Como la gamma del agua es 1, entonces multiplica Sí. por este valor, le va a dar igual a esto, ¿sí? Entonces, de aquí sale, es un dato, en base a esto, y por eso hemos adoptado este valor, gamma de igual a 1. Ya, a ver. ¿Ya calcularon? Sale 0.23 para la relación de vacíos. 0.20. 23. A ver, No me sale. no, entendí que no puede ser, no puede fallar. A ver, el gamma su S sobre gamma D.
Más uno, no es menos uno, sí, más uno. ¿Más uno? Por eso, sí, más uno. Vean su fórmula, por favor, más uno, es más uno. Yo tengo menos uno. Más uno, o menos uno. Chequeen, a ver, bien, yo creo que igual. Es menos uno, está bien. Sí, Pues tiene que ser 2.68 dividido entre el gamma D, que era 1.402. gamma D era, perdón, aquí, Ah, 1.402, ¿no? así sale. Menos uno, ¿cuánto da? Sí, sale 0.91. Verifica, ¿no? No. Sí, sí, verifico. 0.91. Ahí está bien. Entonces, muy bien. Ahora la porosidad calculen por otra fórmula. Con el volumen de vacío Sí, sobre el con volumen volumen de del agua. vacío, claro, con volumen de vacío. Cero coma cuarenta y siete. 0,47. Verifican, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Ahora calculen grado de saturación con otra fórmula, no con esta. Te va a dar lo mismo. Ese es el grado de saturación. Puede ser con el volumen del agua sobre el volumen de vacío. Sí, eso. ¿Está bien? Multiplicado por 100, ¿verdad? ¿Cuánto le da? A mí me da 91. Debería del 68.77, ¿no? Vamos a buscar la fórmula de... ¿Ya calcularon? Señores, ¿cuál sería el dato del volumen del agua?
Bueno, acuérdense, en las fórmulas básicas le di que cómo había el grado de saturación. Era en función del volumen del agua sobre el volumen, ¿de cuánto era? Sobre el volumen de vacío. El volumen del agua, como podemos calcular con la humedad, ¿no? Las 9 fórmulas básicas se las dije al principio. Grado de saturación, a ver, no lo tienes formulado usted, es volumen del agua sobre volumen de vacíos. Por 100. Aquí es volumen del agua sobre volumen de vacíos. Volumen del agua tiene aquí cuánto vale. 85.57. Ese sería el peso del agua. 68,70. Claro, el peso del agua es igual al volumen del agua, porque gamma del agua es igual a que al peso del agua sobre el volumen del agua, ¿verdad? Si gamma del agua es 1, multiplico por volumen, le va a quedar igual. ¿Sí o no? Porque gamma del agua es 1. Por tanto, el volumen del agua es igual que el peso del agua, porque el gamma del agua es 1. ¿Sí? Pongan a ver, gamma del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Y de ahí saquen el volumen del agua. El peso del agua divide entre 1, entonces pues, igual el volumen del agua, ¿no? ¿Sí? ¿Lo puede Ya estamos, ¿no? Entonces volumen del agua es igual, por eso estoy diciendo aquí, es 85.57. Y eso era dividido entre... El volumen de vacío. ¿Cuánto del volumen de vacío tienen por acá? Siguiente diapositiva. El volumen de vacío es 124.39. ¿Cuánto da con eso? ¿Verifica con esto o no? Sí, 68.79. Ya está bien. Un décima no pasa nada, pues también. Como ven, entonces ustedes pueden emplear otras fórmulas para emplear, le voy a dar una pequeña variación. Ahora, para otras preguntas que nos está diciendo aquí, el enunciado, hasta aquí hemos contestado todo. ¿Qué cantidad de agua debe evaporar un metro cúbico de suelo natural para que se encuentre completamente seco? Entonces estamos adoptando un volumen de 1 metro cúbico.
el volumen de la masa del suelo. Para eso vamos a calcular la cantidad de agua. Los que tengan el volumen de la masa igual a 1 metro cúbico. El gamma de M también ya lo tenemos. Y también tenemos el volumen que es 1. Entonces vamos a calcular justamente esto. Tenemos el peso de la masa del suelo va a ser igual entonces al gamma del agua, que ya lo tenemos, el gamma del suelo ya lo tenemos. El volumen es 1, entonces nos va a dar 1730 kilogramos. Eso es para 1 metro cúbico. El peso del suelo para 1 metro cúbico. Bien, ahora vamos a calcular el peso seco. Como tenemos nuestra humedad y tenemos el peso húmedo, podemos calcular el peso seco, utilizando la fórmula justamente de humedad. Esta es la fórmula de humedad. Que despejamos el peso seco. Y tenemos peso húmedo sobre 1 más la humedad. Nos va a dar 1402.06 kilos de peso seco. Bueno, ahora el peso del agua, ¿cuál es? La diferencia entre los dos, peso húmedo menos el peso seco. Está aquí. Nos va a dar 327.94. Entonces, ¿cuánto de agua tengo que sacarle para que esté seco? Esta cantidad, ¿no? 327 litros. Exactamente. Eso del agua está en kilos, pero esto es equivalente a litros, ¿no es cierto? Entonces tendría que ser 327.94 litros para que esté completamente seco. Ahora la siguiente pregunta dice lo siguiente. Entonces ya contestamos uno. ¿Qué cantidad de agua será necesario que absorba 1 metro cúbico de suelo para saturarse? Pues lógicamente con el suelo aquí no está húmedo, no está totalmente saturado. Pero aquí estamos viendo ahora la cantidad de agua que debe absorber para que se sature. Vamos a calcular ahora. Bien. Entonces ahora tenemos aquí el incremento de agua que tengo que aumentarle. Justamente, ¿no es cierto? Primero tengo que calcular la humedad de saturación, menos, o sea, el agua con la humedad de saturación, menos el agua que ya tengo, como suelo parcialmente saturado. Entonces, de esa forma voy a calcular este valor, ¿no es cierto? Aquí voy a tener peso seco por el peso del agua en condiciones saturadas. Con la humedad, perdón, la humedad saturada. O sea, acuérdense de la fórmula. La humedad es igual a ¿qué? El peso del agua por el peso seco, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos aplicando aquí? Este es peso del agua, pero cuando la humedad está saturada. Entonces, este es el peso seco por humedad de saturación. Menos el peso del suelo parcialmente saturado por la humedad también parcialmente saturado. Entonces, como este peso seco no varía, entonces estamos factorizando aquí. Va a ser el peso seco menos la humedad de saturación menos la humedad parcial, que es esto. Ya lo conocemos, que es igual a... ¿Contamos la humedad? Igual a... Y la humedad aquí teníamos... 23.39. Ahora tenemos que calcular primeramente la humedad de saturación. Y para calcular la humedad de saturación utilizamos esta fórmula. La humedad de saturación es igual a E sobre G sub S. Entonces, tenemos la relación de vacíos es igual a 0.912 dividido entre 2.68. Entonces nos va a dar 0.340. Expresado en porcentaje sería 34%. Entonces la humedad con esa humedad el suelo estaría saturado. Pero como ya tiene humedad, entonces tengo que restarle esta humedad de aquí. Tengo 0.30, la humedad de saturación 0.34 menos 0.33, que habíamos calculado hace rato. Entonces la diferencia de esto multiplicado por el peso seco, que es constante, tengo 148.759 kilos de agua, lo que equivale justamente por gramos
de agua 1, entonces igual a 148.759 litros tengo que aumentar para que el suelo esté saturado. ¿Entendieron? En un suelo parcialmente saturado, la humedad con la cual está no es humedad de saturación. Cuando los poros están completamente con agua, en ese caso el suelo está totalmente saturado y se calcula la humedad de saturación. Entonces, aquí hemos calculado, ¿no? Como teníamos la humedad parcial, porque estamos restándole, perdón, la humedad de saturación, le estamos restando la humedad de parcialmente saturado. Y como es constante el peso seco, entonces multiplicamos por eso y nos da 148.759 kilos. Estamos hablando en kilos. Ahora, como gramo del agua es igual a 1, entonces podemos hacer igualmente, o 1000 kilos por metro cúbico, nos va a dar igualmente 148.759 litros. ¿Cierto? Ya, entonces, ahora lógicamente, esto es para que tenga que aumentar para saturar, pero tengo otra humedad. Ahora, el total de agua para que esté completamente saturado, ¿qué tengo que hacer? El calculado del agua que ya tuve, ¿no es cierto?, de este suelo que es parcialmente saturado, y para que esté saturado he tenido que aumentar de 148.75 litros. Entonces, sumando los dos, si el suelo estuviera completamente seco, tengo que echarle 479.69 litros. ¿Entendieron? Ingeniero, ahí como la humedad cuando está parcialmente saturado no es el 23, es el 23.3%, ¿no? De humedad. Cuando Claro, está... aquí calculamos que esta es la humedad parcial, 23.39. Y para que sea, Pero con esto no está saturado el suelo. para que sea saturado Ahora tiene que estoy ser el calculando 100%. el suelo, la humedad de saturación, que me da 30 y tantos por ciento. Aquí. Aquí, la humedad de saturación, me da 34%, menos la humedad parcial que tengo, eso es lo que estoy restando en esta operación de aquí abajo, aquí. 0,34 menos 0,339. Multiplico por el peso seco, por un litro que estamos, por aquí pongan humedad parcial, si quieren pongan, aquí le falta una letra. Este es peso seco, multiplicado por humedad de saturación menos la humedad parcial. Pónganle así, humedad P, como quieran, escríbanlo. Es la humedad con la cual ya estaba el suelo. Entonces, esa es la cantidad de agua que tengo que echar para que esté completamente saturado. Por eso estamos sumando aquí. El agua que tenemos en parcialmente saturado, más lo que tenía que aumentar, que era 148,75 litros, entonces tengo, si el suelo estuviera completamente seco, tengo que echarle 476.69 litros. Ahora ustedes me dirán, ¿para qué se aplica esto? ¿Para qué creen? Para compactar, tal vez. Claro, exactamente. Imagínense usted, llega el camión del acopio que le van a traer, le traen varias camionetas, vas a tomar humedad. Pues no sabe, más o menos usted sabe que cada camión trae, por así decirle, 10 cubos. Usted tiene humedad, entonces lo calcula cuánto le va a echar de agua, le va a adicionar para que esté saturado. O también a lo contrario, le puede calcular también, ¿cierto? Ya no con humedad de saturación, sino con dos humedades. Porque usted en la curva, en laboratorio, usted tiene una humedad de saturación. Supongamos que del campo llegue con 5% de humedad, pero su humedad de compactación sea 10, le falta 5%. Pues, ¿cómo va a calcular cuántos litros le va a echar a esa cantidad de tierra que han traído para que se homogeneice y luego se compacte? ¿Cierto? Tiene que decir, bueno, échenle tantos litros para que el suelo esté en la humedad óptima.
Porque con decir humedad, que tiene 5% de humedad no va a decir, tiene que decir cantidad de agua. También el laboratorio se puso lo mismo también. Usted toma la curva de compostación, hace la curva de compostación y determina la humedad de compostación. Pero usted quiere, ya preparó la muestra y quiere preparar la muestra porque la demás muestra para hacer CBR le sobró, pero esa humedad de repente tiene 3%. Entonces usted para el siguiente ensayo, que el CBR tiene que hacerse con la humedad óptima, tiene que saber qué cantidad de agua le va a echar para alcanzar la humedad óptima. Con eso moldea los moldes para hacer el CBR. Y esa es la finalidad de este ejercicio. Tiene su aplicación. Muy bien. Después nos pedía calcular el gamma saturado. Eso es simplemente empezar. Formulita G/S más E, tenemos todos los datos, por gamma del agua que es 1, y nos va a dar gamma igual a 1.879. Si ustedes le pidieran calcular el gamma sumergido, ¿cuánto sería? Con el 100% de la humedad. A ver, acuérdense, gamma sumergido es igual a ¿qué? El gamma saturado menos gamma del agua. ¿Sí? Entonces, si tienen gamma saturada aquí, si ustedes quieren, si quieren pueden usar en kilos por metro cúbico, si quieren, ¿no? Entonces, esto sería 1879 kilos por metro cúbico, menos el gamma del agua vale 1000 kilos por metro cúbico, entonces sería, le quitan 1879 menos 1000, le va a dar 879 kilos por metro cúbico. Y la formulita para calcular el gamma sumergido es gamma saturado menos gamma del agua. Dependiendo de las unidades que estén empleando. Pues, si ustedes utilizan en gramos por centímetro cúbico, entonces aquí de ahí menos 1 directamente. No sería 0.879 gramos por centímetro cúbico. Ingeniero, si no nos diera como, si no nos da como dato el gamma del agua, siempre tomamos 1, ¿no? 1 gramo centímetro cúbico. Le voy a volver a explicar por qué se toma 1. Cuando vimos en la parte de teoría dijimos que el gamma del agua es, pero en la condición de que es agua destilada, la temperatura, y 4 grados centígrados de temperatura, ¿verdad? Es 1. Entonces el gamma del agua va a variar en función de la temperatura. Entonces, por razones, digamos, de cálculo, tomamos siempre 1, pero en realidad no es 1. Era 1.03, 0.4, algo así. Entonces, se acostumbra, digamos, de adoptar 1. Pero no es que sea 1. 1, repito, agua destilada, 4 grados centígrados de temperatura a nivel del mar, ahí vale 1. Ok. Bueno, aquí otro ejemplo. Este es de permeabilidad. Dice, un canal de irrigación y un río corren paralelamente separados por 45.50 metros, como promedio. La elevación del agua en el canal es de 188 metros y en el río 181. El estrato de la arena es de 1.50 metros de esto, que se encuentra entre los estratos de arcilla impermeable, atraviesa el canal y el río por debajo del nivel del agua. O sea, ¿qué está haciendo? Fíjense, aquí yo tengo arcilla, aquí tengo arcilla, y tengo una camada de arena que tiene una altura de 1.50 metros. Y esto tiene una longitud bueno, vamos a calcular por kilómetro. Este tiene, digamos, la separación desde este punto hasta este punto tiene 45.50 metros de separación. Entonces quiero calcular cuánto es la pérdida, ¿no es cierto?, de agua debido a esta camada de arcilla. Entonces aquí este canal va a perder agua, se vería el río.
Aquí está arriba. Tenemos, lógicamente, para que haya un movimiento de una partícula de agua, tiene que haber pérdida de carga. Pues con la pérdida de carga calculamos justamente con la gradiente hidráulica. Entonces, este I de aquí, este I es la gradiente hidráulica, es H1 menos H2, o sea, la altura 1 menos la altura 2, dividido entre la longitud del recorrido que hace la partícula de agua. En este caso, de aquí a aquí. Y aquí, por razones de cosas, estamos optando como si fuera 45.50, porque en realidad deberían calcular esta inclinación. Pero el problema está tomándolo en cuenta como válido este 45.50 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, Q es igual de D sobre T, es la fórmula de ¿cómo se llama? ¿Quién es el autor de esta ecuación? ¿De acuerdo? No sé si es Bernoulli. No. A ver, jóvenes, a ver, ¿quién es el autor? ¿Cuál es la ecuación de la continuidad de quién? Voy a ver la tarea hasta que hagamos el ejercicio, ¿se acuerdan? ¿Quién es el autor? Q, velocidad sobre tiempo, caudal. Acuérdense. Ya, ahora, muy bien, entonces, de esta ecuación básica, ¿no es cierto? De esa ecuación estamos poniendo, ¿no es cierto? Y el autor dice, ¿no es cierto?, de que esto es igual también a esto. Este es el coeficiente de permeabilidad por la gradiente hidráulica por el área transversal por donde atraviesa el flujo. Entonces, nuestra fórmula, a partir de esto, ¿no es cierto?, va a quedar esto. Entonces, Q va a ser K por I por A. Entonces, la gradiente hidráulica, decía aquí, es H1 menos H2 sobre L, por longitud del recorrido. Esto se llama gradiente hidráulica. ¿Entienden? Para que haya un movimiento de agua tiene que haber pérdida de carga. Aquí hay una agua con mayor energía, aquí con menor energía. Entonces, la diferencia de altura se le va a dar esto. Y entre el recorrido de la partícula le da la gradiente hidráulica. Entonces, 0,15, 38, perdón. Muy bien. Entonces, el área, ¿qué va a ser? El área va a ser la altura, 1,50 por kilómetro, por 1000 metros. O sea, estamos hablando de el área de 2000, 1,50 multiplicado por 1000. Esto es por kilómetro. Entonces va a ser aquí metros cuadrados, ¿no es cierto? Pero por kilómetro. Bien, entonces, reemplazando en esta fórmula, tenemos 6.9 por 10 a la menos 4, que es el valor del coeficiente de permeabilidad, ¿es cierto? Es 0.63 centímetros por segundo. Entonces estamos aquí convirtiendo, estamos hablando en metros. Entonces tenemos 6 por 10 a la menos 4 por el área de perdón, esta es la gradiente hidráulica, que es I, por el área transversal que atraviesa el flujo. Eso nos va a dar 0.14339 metros cúbicos por segundo por kilómetro. Esa es la pérdida de agua. Entonces, si ustedes quieren, por así decir, si ustedes quieren saber cuánto va a ser en realidad por metro, es un único metro por metro, entonces van a tener cuánto es la pérdida de agua. Esto es por segundo. Si quieren calcular por día, lo mismo, simplemente por día, multiplican la cantidad de primeramente, ¿no es cierto?, lo convierten a horas. La hora tiene 3.600 segundos. Y el día tiene 24 horas. Y así sucesivamente pueden saber en un año, ¿no es cierto?, cuánto de pérdida de agua van a tener justamente por este problema de... Estamos haciendo aquí directamente metros cúbicos por segundo, por kilómetro. Pero podemos calcular metros cúbicos por día o por año, por mes, por kilómetro.
Oigan, por eso justamente en los canales, ¿no es cierto? Hay que hacer un buen revestimiento para que no haya pérdida, porque si hay pérdida, está perdiendo cualquier cantidad de agua. ¿Recordaron de quién era el asunto o nada? Darcy. Sale Darcy. ¿Se acordaron? Sí, exactamente. Darcy. Bien. Ahora, ¿entendieron este problema, no es cierto? Ingeniero, este 1.5 dice que es la altura del canal, ¿no? Claro, me está diciendo que en el enunciado, aquí está el nivel de agua, está a 188 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Este está a 181. Entonces tenemos un desfase de ¿cuánto? De 188 menos 181. ¿Qué es esto? La pérdida de carga, se llama eso. Sí, Entre este recorrido, por decir, si queríamos calcular bien exactos, deberíamos tomar este dato horizontal. Pero el problema no es invento ni el problema de un libro. ¿Ya? Entonces está tomando como si fuera horizontal. Está tomando 45.50. Lógicamente, para eso tendrían que haber tenido inclusive el ángulo, todo para calcular. Como no había eso, entonces directamente tomando esta separación horizontal de 45.5. Ya. A ver qué dice. A ver si pueden hacerlo. Este es para pensar un poquito. El problema es que el examen es a un suelo, o sea, a un suelo que tiene la proporción o bien la relación de vacíos de 1.50, se le comprime hasta reducirlo a la mitad de su volumen. Calcular la porosidad final. ¿Entendieron? Simplemente es relacionar, fíjense. No es nada difícil, sino es pensar un poquito. Dice, un suelo tiene una proporción, tiene relación de vacíos, pero se lo comprime, dice, ¿no es cierto?, hasta que el suelo se reduzca a la mitad del volumen original como teníamos en cuenta. Calcular la porosidad final. Bueno, la relación de vacíos, tenemos tiempo, ¿no? Sí, hay tiempo. Entonces, fíjense, aquí tenemos velocidad, o sea, volumen de vacíos o volumen de los sólidos. Pero el volumen de los sólidos es igual al volumen de la masa menos volumen de los sólidos, ¿verdad? Este volumen sobre volumen de los sólidos, y aquí tengo volumen de la masa sobre volumen de los sólidos menos 1. Está bien de aquí. Muy bien. Entonces, la relación de vacíos es directamente aquí. Fíjense, aquí tengo. Ahora, ¿esto qué le va a dar? Nos va a dar, ¿no es cierto?, el volumen de la masa sobre el volumen de los sólidos, E más 1. A ver, la relación de vacíos, ¿cuánto vale? Aparte de la otra fórmula que hay de esto. Volumen de la masa sobre el volumen del sólido, ¿verdad? Ese es el volumen de vacío, ¿no es cierto? Perdón, la relación de vacíos. ¿Sí? Revisen su formulario. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos aquí? Ahora vamos a decir que esto es volumen de vacíos. Digamos, o sea, el volumen de vacíos que está reduciendo, vamos a decir, ¿no es cierto?, que el volumen de la masa que inicialmente estaba, se lo reduce a la mitad. Entonces ponemos Bm', va a ser la mitad del volumen inicial. Entonces, como tenemos aquí volumen prima, ¿cierto?, sobre volumen de los sólidos, que es en realidad la relación de vacíos, vamos a tener esta fórmula. Volumen de la masa comprimida menos el volumen de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Entonces, este valor de aquí reemplazamos acá. Vamos a dar un medio del volumen inicial menos el volumen de los sólidos. Este volumen de los sólidos no varía, es constante. Entonces, haciendo operaciones, vamos a tener esto.
Luego, lógicamente, ya vamos a llegar a esta fórmula final. E' va a ser igual a un medio de 1,50, ¿no es cierto? Que es la relación de vacío, que era esto, más 1 menos 1. En esta operación nos da entonces la relación de vacío de 0,25. O sea, cuando la relación de vacíos era 1,50 y el volumen tenía un valor, digamos, pero le hemos comprimido este volumen inicial, que quedó a la mitad. Entonces aquí estamos haciendo eso. El E', la relación de vacíos prima, ¿no? Va a ser la mitad, ¿no es cierto?, del volumen de la masa inicial, menos el volumen de los sólidos, que esto no varía. De ahí se hace todo el procedimiento algebraico. Vamos a calcular que es prima de 0,25. Bueno, entonces ahora tenemos, lógicamente, estamos relacionando. La relación de vacíos prima va a ser igual que la porosidad, ya reduciendo el valor del volumen, vamos a tener E' sobre 1 más E'. Aquí va a caer un prima por aquí. Entonces eso nos da 0,20. Entonces tenemos el 20% de porosidad, bajó al comprimirse. Cero, ¿no? ¿Entendieron o no? Les explico. Inicialmente, el suelo tenía una relación de vacío de 1,5. Luego se lo comprime y dice que esto inicialmente tenía un volumen, ¿cierto? Pero el volumen de esto, al apretarlo, se redujo a la mitad de ese volumen que correspondía a esto. Eso es lo que estamos relacionando. Entonces, en ese caso, no sé qué es lo que va a variar, lógicamente, esto, si hubiéramos calculado la porosidad, si quiere verifíquenlo, la porosidad es igual a E sobre 1 más E. A ver, calculenlo. La porosidad inicial, ¿cuánto va a dar esto? E sobre 1 más E, ¿cuánto da? ¿0.6? Ya, 0,6. Entonces, esa era la relación de vacíos inicial cuando la relación, la porosidad, ¿no? Cuando me está expresando en porcentaje, ¿no es cierto? 0,6 me dijo, ¿no? Sí. Porosidad. Entonces era 60%, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero la relación de vacío valía 1,5. Ahora, resulta que esto se lo comprime, ¿no es cierto?, hasta que su volumen baja a la mitad del volumen. En ese caso, ¿no es cierto?, bajó la relación de vacíos a 0,25 y la porosidad bajó a 20%. Ese es lo que se busca. Simplemente relacionando aquí las formulitas. Le estamos diciendo, ¿no es cierto?, que D' es la mitad del volumen inicial. Bien. ¿Calculamos otro o no? O ya no. Sí, hay tiempo para otro. Por favor, este formulita, piénsenlo bien, no están captando bien la idea. Ingeniero, como dice 1.5 significa que es como porcentaje, o sea, No, 150. la relación de vacío no se da en porcentaje, porque estás relacionando el volumen de la masa sobre el volumen de vacío, ¿no es cierto? La fórmula que hemos visto aquí, volumen de vacíos o volumen de sólidos. Este es constante, volumen de sólidos. Bien, entonces el volumen de vacío está variando. En este caso, teníamos un volumen cualquiera, pero tenía una relación de vacío de 1,50. Pero cuando usted lo comprime, lógicamente, ¿qué se va a reducir? El volumen. Eso se reduce a la mitad del volumen que tenía cuando la relación de vacíos era 1,50. Estamos buscando justamente esa relación de vacíos cuando se comprime hasta la mitad del volumen, que nos da 0,25. Y la porosidad con esto nos da 20%, porque inicialmente la porosidad, ¿cuánto era? 60%, ¿no? Sí.
Entonces, el 60% bajó a 20%. Ok. Una masa compuesta de elementos sólidos de 2.68 por centímetro cúbico si tiene una relación de vacíos de 0.59. A ver, ¿qué me está diciendo de elementos sólidos? El volumen de los sólidos. Una masa compuesta de elementos sólidos con 2.68 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué es? ¿Gamma su M, gamma su S, gamma D o qué es? Ahí está la jugada, el problema. Gamma sub S. Exactamente, porque ustedes dicen una masa compuesta de elementos sólidos está gamma su S. 2 cúbicos. Si no, no lo resuelve el problema. Tiene una relación de vacío de 0.572. Calcula el peso unitario de la arena seca, de la arena saturada y compara estos valores con el peso unitario efectivo de la arena sumergida. Vamos a sacar 3 gammas, pero vamos a comparar cuál es menor y cuál es mayor. Entonces, muy bien, el peso unitario de la arena es este, gamma sub m, 1 más la humedad sobre 1 más c. Tenemos la fórmula que calcula el gamma m multiplicado por gamma sub s. De gamma sub s es dato, 2.60. Pues nos da 1.65 gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Aquí nos está diciendo, fíjense, este problema también es de examen, era para interpretar, fíjense aquí. Calcule el peso unitario de la arena seca. Si la arena está seca, ¿cuánto vale la humedad? 0. 0, exactamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy tomando. Si está seco, la humedad es 0. ¿Sí? Entonces, ahora dicen hacer del peso unitario, cuando está seco, lógicamente, aquí va a valer, perdón, aquí el gramo del agua es 1, entonces calculamos eso de acá. El gramo, aquí digamos, el gramo, digo, grado de saturación es igual a la humedad por GS sobre E. ¿Cierto? Entonces, cuando está, en este caso, si está 0 aquí, para el caso, digamos, de un suelo saturado, ¿cuánto vale el grado de saturación? Si está 0, 0. 0. Por eso si está 0, entonces está 0. El gamma, ¿no es cierto?, que está pidiendo peso unitario de la arena seca. Te calculan cuando la arena seca y peso unitario, bueno, pero el grado de saturación en condiciones saturadas es 0. Aquí, en cambio, cuando está saturado, ¿cuánto vale el grado de saturación? 100%. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. Fíjense que voy a poner humedad, que es S sobre E, ¿cierto? Por el grado de saturación. Pero ya por enunciado yo tengo que la arena está saturada y por consiguiente el grado de saturación, ¿cuánto vale? 100, ¿cierto? Sí. Entonces, despejando de esta fórmula la humedad, fíjense, la humedad, porque una cosa habla de grado de saturación, otra cosa habla de... Entonces estoy hablando, calculando esa humedad, fíjense, cuando el grado de saturación, en este caso en decimales va a ser 1, multiplicado por la relación de vacíos, ¿no? Dividido entre G sub S, que G sub S es igual a justamente a 2.68, porque el agua es 1. Porque esto le estoy dando, tiene una relación de vacío de 0.572, y esta relación de vacío es conocido. Ahora G sub S también es conocido, porque estoy dando gamma sub S. Y el gamma del agua lo estoy adoptando 1. Entonces tengo la humedad de 22%. Ahora, con esto
calculo el gamma UM usando esta fórmula. Entonces va a ser 1 más 0,20 entre 1 más 0.572, cuando estaba saturado. Entonces me va a dar el gamma UM, y este sí es saturado, fíjense. Este gamma UM es saturado. Porque estamos tomando aquí la saturación 100%. Entonces me da 2.018 gramos por centímetro cúbico. Este es el gamma UM, que es igual a gamma saturado. Luego pide gamma sumergido. Entonces, como tengo el gamma saturado, también tengo gamma del agua, que es 1. Entonces, el gamma sumergido es el saturado menos gamma del agua. Tengo 1.018 gramos por centímetro cúbico. Entonces, tenemos, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, ese gamma sumergido es menor que el gamma UM seco, ¿cierto? Y también menor que el gamma saturado. Porque lo que aquí tienen que ver simplemente la humedad. Esta fórmula, ¿no es cierto? Cuando ustedes calculan, fíjense aquí, ¿cuánto le va a dar este valor? 0. Y si hacen la operación, ¿cuánto le va a dar gamma sueno cuando está seco? Esto ¿no es cierto? 1.65 gramos por centímetro cúbico. Esto cuando está seco. ¿Entienden? ¿No? Aquí esta humedad es 0, fíjense. Aquí. E es conocido, es la relación de 0.572. Haciendo operación nos da 1.65. Bueno, como gamma US tenemos el dato, ¿no es cierto? Entonces estamos adoptando gamma US es igual a 2.6. ¿Por qué? Porque gamma del agua vale 1. Muy bien, entonces este ya tenemos para saturado. Ahora nos vamos para, perdón, este para seco. ¿No? Esto es para cuando está seco, cuando la humedad es 0. Esto cuando está saturado. Cuando está saturado, lógicamente hemos dicho que esto vale 100%. Entonces vamos a calcular la humedad de saturación con este grado de saturación. Y estamos despejando la humedad de esta formulita. El grado de saturación por la relación de vacíos sobre G sub S. Por la relación de vacíos lo conocemos y también G sub S, pues conocemos gamma sub S. Reemplazamos aquí, tenemos 0,22 en porcentaje, 22%. Bueno, con eso calculo el gamma UM, aplicando la misma fórmula de acá. 1 más 0.22 sobre 1 más 0.572, multiplicado por el gamma US, que es 2.60, ¿verdad? Va a ser 2.018, pero este gamma M es igual a gamma saturado, porque estamos tomando 100% de saturación. Bueno, como ya tenemos acá, calculamos el gamma sumergido, gamma saturado menos gamma del agua. El gamma sumergido es 1.018. La pregunta que nos decía aquí, fíjense, compare estos valores con el peso unitario efectivo de la arena sumergida. Entonces estamos calculando justamente cuál es mayor. Estamos calculando que el gamma sumergido es menor que el gamma seco y el gamma saturado. Eso es lo que está pidiendo. ¿Tenemos tiempo todavía o no? Sí, hasta las 6:15. A ver, aquí tengo lo que está en una copia del borrador. A ver si me... ¿Se lee o no? A ver si se ve. Indique la actriz. Vamos a hacer algunas preguntas. Este es una resolución de un problema del examen. Indique los principales tipos de rocas metamórficas. ¿Cuáles son? Sin leer. ¿Cuáles son las principales rocas metamórficas?
Acuérdense de geología. Bueno, voy a leer. Los principales son la pizarra. ¿Conocen pizarra? Sí. No pizarra de escribir, ¿no? La roca. Pizarra. A ver, ¿qué características tiene la pizarra? ¿Cómo? ¿Mm? Si ustedes van por el camino a San Meipata, van a ver ahí. Ustedes van a ver unas rocas medio negruzcas, ¿no es cierto? Que cuando está seco son duras, pero cuando se humedece se parten, o sea, se integran fácilmente. O cuando hay un golpe, lo mismo. O sea, esos son las pizarras. La filita es parecido, pues una roca blanda, es también mezcla de arena con un ligante, eso también es metamórfico. ¿Por qué hablamos de metamórfico? ¿Qué quiere decir metamórfico? Que están mezclados con otros elementos, ¿no? Y ahí justamente por la acción, digamos, de las presiones, ¿no es cierto?, que recibió ese material, ha ido endureciendo. Primero se da una roca, ¿cómo se llama? Roca arenisca, ¿no es cierto? Después se envolvendo. Pero ¿por qué metamorfo? Porque está haciendo una metamorfosis de mezclarse unas con otras. Y además está recibiendo mayor presión, ¿no es cierto? En ese caso, lógicamente que las rocas ya empiezan a endurecer, ya son más duras, pero no tan resistentes. Después vienen los famosos esquistos. Esquistos son materiales, ¿no es cierto?, que dentro de otro material podemos encontrar otras características no muy duras, porque las metamórficas, o sea, de las rocas, ¿cómo se llama? Son, ¿cómo le puedo decir? ¿Conocen el ciclo de Bohm? ¿Alguna vez le habló el ingeniero de geología? No, yo no escuché eso. Ya, el ciclo de Bohm consiste en lo siguiente: el planeta Tierra nunca está estático, está totalmente en movimiento. Todos los sedimentos que tenemos, ¿no es cierto?, por alguna descomposición, se convierten en, ya aplicada una cierta presión, son rocas metamórficas, perdón, son rocas areniscas, ¿no es cierto?, residuales. Pero conforme van recibiendo una presión, juntándose con otras, con algún ligante, se convierten justamente en rocas metamórficas. Ya se están mezclando con mayor presión, son ya más duras, ¿no? Inclusive, el material que empleamos nosotros para construir justamente de esta maíz. Esas piedras que ven al río de color medio gris, ¿no es cierto?, que son relativamente blandas, no muy duras. Y cuando usted parte algo, usted va a encontrar inclusive otra piedrita de otro color. Entonces, esas son rocas metamórficas. Entonces, cuando partimos una roca y vemos otras particularidades de otra composición, entonces esas son rocas metamórficas. Y el gneiss que tenemos que meter ahí es el runda de los gneiss, que son esas rocas de diferentes colores, rocas, o sea, las gravas que trae el río, mezcladas con otra característica, con un poco de cuarzo, con un poco de óxido férrico, en fin, esas son metamórficas. Y eso ya sirve ya para construir, ya son más duras que las rocas areniscas, ¿no? Y luego viene justamente el mármol. El mármol ya es bastante duro, ¿no es cierto?, que utilizamos más que todo en pisos, en cuestiones, digamos, de construcción, ¿no es cierto?, de cocinas, zonas, etcétera, el mármol. El mármol como piedra, pero el mármol justamente su característica cuando se pule. Ahí recién se ve la belleza de esta roca, ¿no?, el mármol. En Bolivia tenemos uno de los mármoles más grandes, que es justamente el mármol chiquitano, el color negruzco. Y mucha gente no lo valoramos, porque sin embargo en otras partes es cosa rara, es bien apetecida. Y el negocio que llevan, por ejemplo, ahorita es de roca bruta, el mármol chiquitano.
llevan allá y los llevan a Uruguay. En Uruguay los parten, los pulen y bueno, venden de mármol de lujo. Nosotros no llevamos casi cuestiones de, digamos, ni siquiera esto de acabado, digamos. Entonces, esas son rocas metamórficas, ¿no? Ahora, dice, indique los tipos de los suelos de acuerdo al agente de transporte. ¿De acuerdo? Hola. Sí, A ver, díganme, cuando se queda una roca desintegrada, pero todas las partículas se quedan en el mismo sitio, ¿qué se llama ese suelo? Supongamos que una roca se desintegra, Sedentarios o suelo sedimentario, ¿verdad? sedimentarios. Sí, sedimentario. Pueden, no solamente van a ser partículas finas, pueden ser grandes también. Entonces, cuestiones que se desintegrados, queden en el sitio, son suelos sedimentarios. Cuando actúa la gravedad como elemento de transporte, ¿qué se llama? Porque justamente los agentes de transporte le dan nombre al suelo, ¿no? Supongamos que ese sedimento está encima de una montaña y por razones de lluvia, qué sé yo, es transportado, ¿no es cierto?, debido a la pendiente. Eso es lo que se llama. Cuando actúa como agente de transporte de la gravedad. Suelos aluviales. Perdón, estoy confundiendo. Suelos coluviales, o también se conoce como taluz. ¿Por qué le llaman así taluz? Porque viene taluz, inclinación. Carácter suelos coluviales, en el lugar donde se sedimenta y donde queda el día después de que sea transportado, generalmente son suelos totalmente heterogéneos, mezclados porque en su paso que viene por la pendiente, a veces se mezcla con arcilla, con limo, con fragmentos de roca, en fin. Y las características de ese suelo son, como voy a repetir, heterogéneos y también con partículas angulares. Porque al venir por la pendiente hay choques entre rocas, hay fracturamiento y por tanto tiene la característica de angulosidad. Ahora, esos suelos, cuando son transportados por el agua, se convierten en suelos aluviales. ¿Por qué? Porque el agente de transporte es el agua. Muchas veces, en la ribera de un río, por ejemplo, puede estar dos mezclas. A veces lo que deja el turbión, que deja a un lado, y puede estar mezclado. ¿Cómo se conoce o sea, el suelo aluvial, perdón? Cuando están redondeadas, ya no son angulosos, tienden a ser esféricos. Puede estar también con otra parte coluvial, también pueden estar mezclados. Cuando están mezclados esos dos tipos de suelos, se llama suelo coluvio aluviales. Mezclados los dos. Bien, ahora, cuando actúa el viento, se convierte en suelos eólicos. Dentro de los eólicos tenemos diferentes formaciones que son los médanos y los lodes. Y cuando el agente de transporte son los glaciares, entonces se convierten en morrenas. Las morrenas generalmente son arcillas y hay materiales que a veces quedan piedras medio aisladas, totalmente lustrosas por la gran fricción que existe con las presiones del hielo. Entonces esas son las morrenas.
Bueno, pero hay un valor intermedio, que no estamos hablando aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una laguna o un espejo de agua, como ya comúnmente llamamos aquí un puriche, con agua. Pero no hablemos vulgarmente, hablemos de expresiones topográficas con espejo de agua. Entonces viene el viento, transporta el material de diferentes lugares, de grandes distancias. Y también materia orgánica, traen hojas, qué sé yo. Bueno, entonces resulta que estas partículas finas que trae el viento no se precipitan inmediatamente al fondo de la, digamos, del lecho del agua, sino se mantienen latentes, ¿no es cierto?, hasta que se humedecen y luego, cuando se unen entre otras partículas, se precipitan porque ya es un proceso que se llama floculación, se une. Entonces, al tener partículas más grandes, se precipitan al fondo. Entonces, eso se llama, cuando están mezclados con materia orgánica, se llaman margas. Aquí no está esa clasificación. Las margas se caracterizan por ser mezcla de materia inorgánica con mezclas con materia orgánica. Inclusive los agricultores para la jardinería lo utilizan como abono, ¿no? Cuando están trituradas, lógicamente cuando están secos son una especie de rocas, pero se puede triturar y eso está mezclado con materia orgánica. Entonces eso no sirve para construcción, sirve para jardinería, no sirve. Y lo interesante es que son diferentes colores, pero sí puede servir inclusive para aprovechan muchas veces, ¿no es cierto?, porque al final se convierte en arcilla, y esa arcilla quemada a una cierta temperatura forma el clínker y se forma el cemento. Entonces, el asunto, digamos, ¿cierto?, de las partículas finas no se precipitan inmediatamente. Eso, y su coloración de estas rocas de estos suelos, son bastante caprichosos, pero medio verde, medio azulado, amarillo, en fin. Y esa característica, si alguien va por el río Espejos, en algunas barrancas hay ese tipo de colores caprichosos, y esas son margas. Bien. Entonces sería más o menos el conocimiento básico del suelo, ¿no? Lógicamente después se vendrían, que serían las rocas volcánicas, en fin, esas son rocas más duras, y por tanto, pero las acciones básicas, digamos, de los suelos, que parten, digamos, que adquieren su nombre dependiendo de los agentes de transporte. Tenemos aluviales, coluviales, eólicos, ¿no? Y lógicamente las morrenas, que son dependiendo del transporte por hielo, por los glaciares, ¿no? En nuestro medio, generalmente, nosotros que estamos usando un gneiss, que es una roca metamórfica, lo que tenemos en el medio. Por eso el desgaste en la máquina en Los Ángeles, por ejemplo, no sé si han visto ustedes en materiales, ya el desgaste bastante alto, está alrededor de 40-46%. Cuanto más duro sea el material, el desgaste es menos, entre 20%, 25%. Lógicamente, con eso se va a obtener mejores resultados cuando hacemos hormigones. Bien. Este ejercicio ya lo hemos hecho, parecido, ¿verdad? ¿Lo ven acá en este problema? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, entonces aquí vamos a quedar, a ver, traten de solucionar, a ver, cópienlo, por favor. Una arena compuesta de elementos sólidos de 2.6 gramos por centímetro cúbico. Tiene una relación de vacíos de 0.572. Calcule el peso volumétrico seco, arena saturada. Creo que era muy parecido, pero no importa.
y compare estos valores con el peso unitario efectivo de ahí, lo hemos hecho feliz. Ah, es el Ya mismo. lo hemos hecho, ya lo hemos hecho. Bueno. Es un poquito largo. A ver, esta es una pregunta, a ver, anótenlo por favor para traten de contestar la pregunta. Indique los métodos para realizar los ensayos de compactación en laboratorio. 2. ¿Por qué se limita la cantidad de agua para compactar un suelo? 3. Señale los métodos para determinar la densidad de campo. 4. Otra pregunta. ¿Cómo se determina el porcentaje del volumen de hinchamiento y de encogimiento en un movimiento de tierra? Quinta pregunta. ¿Qué parámetros diferencian entre los ensayos de Proctor estándar P99 y Proctor P180 modificado? Usando el de 4 y de 6 pulgadas de los dos. Pero en ambos, a ver, en ambos casos usan ustedes de 4 y de 6. Sí. ¿Qué les diferencia el método? Eso quiero que me digan. Ok. Los tamices también son lo mismo, ¿no? Usan el tamiz 3/4, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿qué más diferencias? Quiero que me digan qué diferencias. Hacen una tablita y un texto les digo. La tablita dice esto. Los golpes. Esto, hace esto, exactamente. Todo eso nos van a... Repásenlo, por favor, para la próxima clase. ¿Bien? ¿Con ustedes cuándo tenemos clases del día? Miércoles. Miércoles, entonces. Tenemos el caso del examen de esta semana, la otra, ¿no? Sí, el 22. Entonces ya en la próxima clase me hacen recuerdo, por favor, ¿bien? Bueno, quedamos aquí, entonces. Disculpe, ingeniero. Sí. Sobre la fecha del examen, ingeniero, quería ponerlo a su consideración si podía moverlo para el viernes 24. Lo que pasa es que algunos compañeros tenemos ese día miércoles en la tarde presencial examen de resistencia a materiales con el ingeniero Belmonte. Estoy respetando mi horario de clases. Sí, ingeniero, lo que pasa es que justo a las 5:30 es de él y usted acaba a las 5:30 y como que él es puntual, digamos. Entonces que lo cambie desde el monte, pues. Yo sí, ya le pedimos, pero no quiso moverlo la fecha del examen. Pero no hay problema, porque usted se va a sala y 25 y 30 está con el monte. Ya está bien, ingeniero. Gracias. No, pero es que me han hecho postergar, mire, yo tenía que tomar el examen, me han hecho 10 días. Voy a disculpar, pero me han hecho postergar. Yo tenía que tomar esta semana el examen. Me pidieron ese día, no sé por qué, pero me pidieron casi todo. Sí, por eso le cambié la fecha. Para cambiar otra vez, no creo. Seguramente a vosotros debe ser más fácil para que vosotros, no sé, pero porque ellos, la cantidad de alumnos me pidieron expresamente los alumnos, no fui el que impuse la fecha del examen. Ya está bien, ingeniero. Gracias, de todas maneras. Ya, hasta luego. Entonces sería el 22, ¿no, Inge? En horario de boleta, ¿no? Sí.
y el 20 tiene que entregar todas sus prácticas. ¿Ya? Ya, muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.